simultáneamente. Entonces, bueno, vamos a hacer la transmisión. Tenemos, como es un conversatorio, tenemos una serie de preguntas que vamos a ir discutiendo y al final habrá una sesión para preguntas y respuestas y también para las personas que están en línea. Entonces, bueno, voy a empezar en estricto orden alfabético, presentando a Amneris Chaparro. Ella es doctora y maestra en teoría política por la Universidad de Essex y socióloga por la UAM Azcapotzalco. Realizó una estancia postdoctoral de investigación en la Hoover Chair de Economía y Ética Social en la Universidad de Lovaina y un postdoctorado en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Es investigadora asociada en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el programa de posgrado en Estudios de Género de la UNAM. Sus intereses de investigación son la teoría política feminista, las epistemologías y los estudios de género. Sus publicaciones giran en torno al concepto de dignidad, las injusticias epistémicas, los movimientos y las metáforas feministas, la relación entre feminismo y neoliberalismo, los antifeminismos, entre otros temas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1. En 2023 fue acreedora a la Rice Fellowship para participar como visiting professor en la Universidad de Yale. Muchas gracias, Amneris, por estar aquí. Le damos un aplauso. Bueno, también tenemos a Modesta García. Modesta es maestra en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, licenciada en Letras Hispánicas y especialista en edición y redacción editorial por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con 15 años de experiencia ha sido editora senior de los grupos más importantes del mundo como Planeta, Penguin Random House, jefa del departamento en la Dirección General de Materiales Educativos en la SEP, editora de cientos de libros y autora de decenas de artículos de divulgación sobre el lenguaje, coordinadora de numerosas publicaciones académicas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. Como jefa de publicaciones del CIEG UNAM, lidera la publicación de libros claves en los estudios de género y cuida la edición de la icónica revista Debate Feministas. Muchas gracias, Modesta. Alejandra Tapia es editora en el CIEG UNAM, es licenciada en Letras Modernas Inglesas por la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito de los servicios editoriales. Como traductora literaria, su trabajo más reciente es la novela 6 días en Roma, de Francesca Giaco, publicada en Espasa en 2023. Ha coordinado junto con la maestra Vania de la Vega Shiota el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África y el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género 2020. Actualmente es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la UNAM, 2023-2025. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Salma la imprimí muy chiquitito. Entonces, bueno, voy a esforzarme por leer qué es la reseña de Salma. Salma es egresada de la licenciatura en Letras Modernas Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se desempeña como asistente editorial en el Departamento de Publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, cuidando la edición de la revista Debate Feminista, investigaciones, obras por encargo, traducciones, etcétera. En consonancia con el objetivo del centro, producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico en el campo de los estudios de género y los feminismos. Muchas gracias, Salma. Bueno, pues vamos a empezar. La invitación que les hicimos a nuestras colegas nace de encontrarnos con el antimanual para un lenguaje no sexista, que les compartimos y les agradecemos aceptar la invitación pues, que les hicimos así sin conocerlas y sin nada. Y bueno, el interés de hablar con ustedes de este tema es que en el marco de la cátedra pues son los temas que nos interesan, ¿no? Temas de género, de desigualdad, etcétera. Pero muy particularmente siendo una universidad nos interesa mucho este tema por una de las cosas que ustedes mismas señalan en el antimanual, ¿no? La reticencia de ciertas personas que tienen puestos de profesores,
para aceptar el uso del lenguaje inclusivo en los trabajos, por ejemplo, ¿no? Ustedes como editoras además tienen ahí toda una experiencia que nos parece interesante, y entonces hicimos una serie de preguntas que nos gustaría para activar la conversación. Y lo que hemos aprendido en este camino es que no podemos suponer que todas las personas que nos estamos escuchando tenemos el mismo marco conceptual. Y nos gustaría empezar por una cosa muy básica. ¿Qué es el lenguaje incluyente no sexista? No sé quién quiere responder. Hola, muchas gracias a la UDLAP, a Laura, a todas las organizadoras y a quienes pensaron que era una buena idea traernos aquí. Estamos muy contentas, de verdad. También gracias a ustedes por venir el día de hoy. Y para dar una definición un poco inmediata sobre de qué hablamos cuando nos referimos al lenguaje incluyente no sexista, me gustaría dar un par de pasos atrás y comenzar con una historia. Los fenicios, no, es broma, quiero empezar con hablar un poco sobre el feminismo como un movimiento político e intelectual en el que se denuncian las aparentemente naturales desigualdades que existen por lo pronto entre hombres y mujeres. Hay suficiente evidencia empírica que nos habla de esas desigualdades. En nuestras sociedades contemporáneas podemos pensar en las brechas de género, en las brechas salariales, donde las mujeres en promedio ganamos 30% menos que los varones, o también podemos pensar en la escasez de mujeres en puestos de poder o de alta dirección. Y también una de las desigualdades más rampantes de género es la de la violencia, ¿no? En particular la violencia feminicida. Es decir, vivimos en sociedades donde tenemos muchas prácticas y muchas expresiones de desigualdad que lo que están diciendo y lo que están reiterando todo el tiempo es que las mujeres somos la otredad y pertenecemos a ciertos espacios que son menos prestigiosos. Esa es una idea imaginaria. En la cotidianidad, las personas concretas, pues nos movemos por todos lados. Ahora, cuando hablamos de estas expresiones de desigualdad, una de las apuestas importantes de los planteamientos feministas y de los estudios de género es que no existe ningún espacio de la vida social que no esté informado por estas relaciones de género que producen la desigualdad. Piensen en sus vidas si hay un espacio en donde no estemos marcadas o marcados por el género. Creo que no existe. Ahora bien, ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje también es un reflejo y es una herramienta a través de la que se reproducen esas ideas de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y una de las apuestas de los feminismos en general y de nuestro antimanual en particular es revelar con B chica esas desigualdades que ocurren a través de la palabra. Hacemos cosas con palabras para después, en consecuencia, poder rebelarnos, ¿no? Con B grande ante esas desigualdades. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje no sexista, estamos admitiendo que la manera en que nos comunicamos, ya no solo en español, sino en muchas otras lenguas, en muchos otros idiomas, tiene estos sesgos que reproducen las desigualdades. La apuesta entonces es no solo una apuesta intelectual, y aquí me siento muy cobijada de estar con mis colegas editoras que saben muy bien el mundo de las palabras y de las letras, sino que también es una apuesta política y es una apuesta ética. A través del lenguaje también se busca transformar, por eso apostar por un lenguaje no sexista, es decir, por una serie de prácticas de comunicación que no reproduzcan desigualdades de género, es un compromiso que empieza desde la palabra escrita, desde la palabra hablada, desde la forma en que nos comunicamos nosotras mismas, nosotros mismos con las demás personas. Entonces, para hacer la respuesta corta, el lenguaje no sexista es una apuesta política e intelectual y ética para
desde este frente intentar también cambiar el mundo y hacer las sociedades un poquito menos desiguales y, ¿por qué no?, más felices. Muchas gracias, Amneris. Bueno, hay una cosa que nos enfrentamos mucho, justo les contaba la experiencia de Juntes, ¿no? Que generó, ahí está la doctora Ana Cristina, que es la culpable de la sesión que tuvo más incomodidad, ¿no? Y justo ustedes escriben en el antimanual: el lenguaje incluyente no sexista, no tiene que ser bonito, ni tiene que gustarle a nadie. Lo que pretende es incomodar, incordiar, molestar y, mi favorita, desquiciar. Su móvil principal es político, no lingüístico ni estético. La pregunta que les quiero hacer es: ¿por qué incomoda? ¿Por qué se genera toda una discusión en Facebook por una letra, ¿no? ¿Y por qué se genera otra discusión cuando alguien dice es que eso es lo que queríamos? Incomodar. Y luego nos dicen, pues qué loables son ustedes, que solo lo que quieren es incomodar. ¿Por qué genera tanta incomodidad? ¿Y qué pasa con lo que no incomoda? Entonces no sé quién quiera. Modesta. Gracias. Bueno, felicidades a la doctora Ana Cristina. Yo creo que para responder esa pregunta tendrían que estar las personas a quienes les incomoda, pero creo que podemos acercarnos un poco, porque de verdad nos gustaría escucharlos y saber cuáles son las razones por las que los incomoda. Creo que tenemos mucha claridad de por qué hacer uso de este lenguaje y por qué a nosotros nos sentimos cómodos utilizándolo. Pero bueno, creo que va un poco, intentaré ponerme en su lugar. El lenguaje es identidad, lo decimos en el antimanual, es el patrimonio intangible de la sociedad y por medio del lenguaje es que encontramos nuestro lugar en el mundo. A partir de eso es que cuando no nos sentimos nombrados, identificados, es que comienza a haber esta incomodidad, sí, de los que no nos sentimos ni nombrados ni invisibilizados. Creo que la historia de la lengua, y creo que nos acompañan muchos, o en su mayoría de humanidades, de ciencias sociales, sabemos que es patriarcal el lenguaje, lo sabemos. Y lo sabemos quienes hemos estudiado lingüística, literatura desde los inicios, ¿no? Y cuando estudiamos esto y sabemos que sí, etimológicamente responde el masculino, el femenino y el neutro, y cuando nos damos cuenta que el neutro no es, etimológicamente neutro es ni uno ni otro, no es, han cambiado muchas de las concepciones, pero cuando vemos que tanto la gramática, la Real Academia nos parece que nos está orillando a utilizar ciertas formas, como editoras nos damos cuenta que la gramática no es otra cosa sino la descripción ordenada del conjunto de rutinas de los hablantes. Creo que estoy respondiendo otra cosa que no me preguntaron, pero quiero decirlo. Estábamos en que la gramática es el conjunto ordenado de las rutinas de los hablantes. Entonces, cuando nosotros intentamos utilizar el lenguaje no sexista, pareciera que salimos de estas convenciones, pero creo que es importante, y este es un mensaje quizá para quienes incomoda el lenguaje no sexista, el principio básico de las lenguas, y aquí me acompañan otras dos estudiantes de lingüística y de literatura, el principio básico de las lenguas es el éxito comunicativo, que el emisor sea entendido por su receptor y que el receptor reciba el paquete lingüístico. Entonces, esta incomodidad creo que depende de que aquel receptor no quiere recibir ese paquete lingüístico como se le está enviando. Y eso no depende de nosotros, depende de que aquel no da acuse de recibo por muchísimos factores que van más allá del lenguaje y de la identidad que implica ese lenguaje, ¿no?
no estaba en el guión, Modesta, pero justo esa incomodidad de este lado como emisores es exitoso, porque entonces estamos generando en esa otra parte lo que queremos, ¿no? O sea que, y justo hablábamos cuando salió todo el tema del Juntés, que era claro, o sea, ¿por qué queremos incomodar? Porque eso está evidentemente poniendo en riesgo tus privilegios, ¿no? O sea, en el momento en que tú sientes que te incomoda, es porque algo se te está yendo de tu control, ¿no? Y entonces era como muy evidente, pues si les contaba que invitamos a gente que abiertamente se ha expresado en contra del uso del lenguaje no sexista y no quisieron venir, ¿no? Y era como ahorita es su oportunidad de hablar con ellas, de sus argumentos, y decíamos, claro, porque la violencia no quiere ser expuesta, ¿no? O sea, porque no queremos mostrar que nuestros argumentos son insuficientes, y me parece como muy interesante cómo la incomodidad sí tiene una agenda política, pues, ¿no? Como en el momento en que te incomoda, pues yo como emisora fui exitosa en el mensaje, ya tú cerraste la puerta, pero ese ya es parte de allá, ¿no? Como del receptor. Y justo cuando tratan de argumentar por qué no, que es la siguiente pregunta, una de las cosas que dicen es que el lenguaje no es sexista, ¿no? Que no hay nada, aunque ustedes tienen una parte que conocemos bien, como en nuestra vida cotidiana, que son ciertas manifestaciones de que el lenguaje sí es sexista, ¿no? Y me gusta mucho los duales aparentes, ¿no? Cuando decimos zorro, y si lo decimos en femenino, zorra, entonces hay una connotación diferente, ¿no? Mujer pública, hombre público, y así mencionan ustedes varias. La otra cosa que ustedes ponen ahí es que el lenguaje es limitado, ¿no? O sea, como que históricamente va dejando de ser útil para comunicar y entonces requiere renovarse, digamos, ¿no? Y luego tienen estas personas que se niegan un argumento, ¿no? Que dicen que la RAE no lo reconoce. Ese es como uno de sus, el mandamiento 1 de su decálogo, ¿no? Y se fundan en eso. La pregunta es ¿por qué la RAE no lo reconoce? Bueno, un poco regresando a la pregunta anterior, que la voy a… Sí. No, voy a contar una anécdota ajena, que el papá de una amiga fue a un evento y en ese evento decidieron usar el femenino genérico. Y entonces el papá regresó súper enojado porque le dijo como, es que, ¿por qué hablaron en femenino genérico? A mí no me representa. Entonces, o sea, le causó mucha incomodidad y es como, bueno, ¿por qué te está causando esa incomodidad si se supone que tú estás diciendo que el masculino genérico sí representa a todo el mundo, ¿no? Y ahí es como, hay una vuelta de lo que pasa día a día con esta idea del masculino genérico. Entonces, ya se me olvidó la mayoría de tu pregunta. ¿Por qué la RAE no? No, sí. Tenemos, bueno, estas como reglas de la RAE que nosotras como personas que se dedican a cuidar textos nos importan ciertas reglas, pero esto es algo que sabemos que es importante romper porque estamos contando ciertas historias, ¿no? Entonces es como que ¿por qué la RAE no quiere que se cuenten, bueno, o que esto se incluya en el diccionario cuando ya incluyeron tuitear? Cuando computadora no existía hace 300 años, pero se tuvo que poner, ¿no? Y entonces es una resistencia a un cambio político, más que, o sea, bueno, obviamente que está sucediendo en la lengua, es lingüístico, pero ¿qué va a pasar? O sea, que no importa lo que diga la RAE, que no importa que no acepte la E o la X como giros nuevos en la lengua, están, así como nosotros estamos haciendo un posicionamiento político, la RAE también lo está haciendo con eso. Se están posicionando en contra del lenguaje por algo, ¿no? Entonces, pues es básicamente.
Muy bien. Y bueno, justamente el usarlo, ¿no? O sea, como ya hablamos de por qué no queremos usarlo, por qué se resisten, las reacciones cuando, además, como lo que decíamos, ¿no? Este argumento de cómo una universidad lo permite, ¿no? O sea, como ese lenguaje no es propio de un espacio académico. Y una de las cosas que ustedes mencionan en el antimanual es la cuestión de la invisibilización, ¿no? O sea, que si no se nombra, no lo podemos ver, y si no se nombra, entonces pareciera que no existe, y esas personas que se sienten nombradas cuando se usa dejan de estar en el panorama. A veces cuesta trabajo, ¿no? Como pensar por qué la invisibilización es un tipo de violencia. Entonces, no sé, Alejandra, si tú quisieras decirnos por qué invisibilizar es un acto violento. Sí, bueno, como lo hizo Salma, yo voy a complementar su respuesta. Yo creo que una parte importante o la parte más importante del argumento de la RAE de por qué no acepta el lenguaje no sexista es porque la RAE insiste en que el masculino genérico es neutro y sí nos incluye a todas las personas, ¿no? Ese es el gran argumento. Sin embargo, aquí me gustaría también recalcar que hay una lógica bastante imperial, ¿no? Y colonial que todavía sigue viva, y que muchas personas con moral de esclaves todavía siguen diciendo, si la RAE dice que el solo no lleva tilde, pues entonces hay que quitársela, ¿no? Cuando la Academia de la Lengua ha librado, o desde el principio, desde que la Academia dijo es innecesaria esa tilde, ha habido una discusión que sigue muy viva sobre la tilde del solo, ¿no? Entonces solamente hay que tomar en cuenta esta parte de los acentos y esta parte de que no se usa, y pues también hay que rebelarnos, ¿no? Ante las lógicas imperiales que vienen de una academia que está conformada por una serie de señores muy mayores que pertenecen a una generación muy distinta y con otra visión del mundo, ¿no? Yo creo que también eso es importante, tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a la invisibilización, bueno, o sea, también les comparto un ejemplo pues muy concreto, ¿no? Nosotras en este momento estamos editando un libro sobre mujeres trans. Entonces yo me pregunto cómo se vería que yo editara ese libro de mujeres trans y si estuviera todo hablado en masculino genérico. O sea, simplemente sería un despropósito. Por eso nosotras, en libros perfectamente académicos, ustedes van a ver que usamos la X, la E también, y también en debate feminista, si la autora o el autor o el autore manda una propuesta específica de su uso del lenguaje incluyente, es uso que se respeta, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué invisibilizar es violencia? Bueno, creo que una parte importante es porque justamente las personas no tenemos por qué sentirnos reconocidas en el masculino genérico. Y también yo creo que parte es el derecho a autodefinirnos que no se está respetando. Entonces, si nosotras queremos, si nuestros pronombres es ella, yo creo que es algo que es necesario respetar, ¿no? Y para todos, y yo creo que este derecho a la autodefinición pues es difícil para gente de generaciones pues pasadas sobre todo, pero sí, o sea, ¿por qué no vamos a reconocer a la persona por sus pronombres, por sus nombres, por su manera en que ella quiere ser reconocida, ¿no? Yo creo que en ese sentido podríamos hablar de invisibilización como violencia. Bueno, ahora un poco pensando en recursos, ¿no? Como para ir avanzando frente a la resistencia, porque a veces sabemos que cuando se tensa mucho, luego se van a los extremos, los conservadurismos, ¿no? Las violencias, etcétera. Entonces, una de las partes creo que más didácticas del antimanual es cuando ustedes, bueno, hay primero todo este posicionamiento, ¿no? Y luego ofrecen recursos para decir, bueno, no tienes que usar la E, no tienes que usar el guión bajo, no tienes que usar o sea, si te sientes muy, muy mal con eso, vienen todas estas estrategias, ¿no? Y ustedes mencionan algunas. Bueno, mencionan estas: desdoblamiento de los determinantes, ¿no? Las, los, etcétera. Sustantivos colectivos neutros como el profesorado, el estudiantado.
Pronombres y determinantes sin género, por ejemplo, los que suscriben y por quién suscribe o quiénes suscriben. Formas metonímicas, ¿no? Los investigadores por la investigación realizada en tal lugar. Y el uso de la versión femenina de profesiones, ¿no? Que sabemos que hay como cierta resistencia y decir, bueno, incluso propias profesionistas de ciertas disciplinas que se siguen autonombrando a sí mismas con el masculino, ¿no? Y luego en la parte de la léxica, porque es la epíloga y luego también tienen la léxica, ¿no? En la parte de la léxica, ustedes mencionan los giros heterográficos incluyentes. ¿Nos podrían contar qué son? A ver, las editoras. Bueno, un giro heterográfico son los cambios, bueno, es el cambio de un fonema en una palabra. Un fonema es la unidad mínima, o sea, una letra de una palabra. Entonces, por ejemplo, hijo, hija, hije, ese es el giro heterográfico o AE. Entonces son las cosas que se están innovando desde hace mucho tiempo. Y entonces tenemos como muchas posibilidades para hacer el lenguaje incluyente con esos giros heterográficos. Pero también, como ya mencionaste, tenemos otras posibilidades. Yo en un diplomado de edición que estoy tomando, el profesor está súper en contra del lenguaje incluyente. Y sin embargo, siempre es como, bueno, todas y todos. Entonces es como, pero está en contra de la E, ¿no? De los giros heterográficos, pero no realmente en contra del lenguaje incluyente. Y es algo que quizá mucha gente no se da cuenta porque no tiene predisposición o quizá no le interesa o no se ha acercado lo suficiente a lo que puede hacer con el lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era justo porque hay muchos otros mecanismos, ¿no? Que a veces pensamos que solamente son estos giros y que al final podemos usar otros recursos para… y bueno, comentábamos, ¿no? Que incluso las acreditadoras que están evaluando los programas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, una de las cosas que están pidiendo es cuál es su política de lenguaje incluyente, ¿no? O sea, qué están haciendo. Y un poco la idea es como mostrar que hay otras posibilidades más allá de los giros que parecen como muy subversivos, ¿no? Sí, de hecho, por eso se llama antimanual, este pequeño compendio, porque no buscábamos dar reglas, no buscábamos que fuera un manual prescriptivo en donde pudiera decir, ahora para hacer uso del lenguaje no sexista vas a emplear así el masculino, así el femenino, y cuando haya casos neutros así. Y cuando la idea era justo plantear que el lenguaje es creatividad y a partir de la creatividad uno puede decir todes o todix, lo que necesitemos. Y justo en esta libertad de expresión es que tanto en las publicaciones como en la revista intentamos respetar estos giros del lenguaje que cada autor, autore propongan. Este antimanual surgió precisamente de la necesidad de las editoras, de algunas editoras, que teníamos de poder hacer uso del lenguaje, y de muchas otras editoras que decían, yo quiero participar de este movimiento, pero no sé cómo, y además en mi dependencia, o sea, esto sería, o sea, me cuesta el trabajo, ¿no? Y no nos acompañó Hortensia Moreno, que es la directora de Debate Feminista, la revista del Centro, pero ella, bueno, cuando hablaba Ale, que casi es esta reticencia de otras generaciones, creo que hay una muy bonita excepción, que es Hortensia Moreno. Ella, cuando comenzó a editar Debate Feminista, que fue hace más de 30 años, si ahora hay reticencia, bueno, hace 30 años era mucho mayor, y empezó a buscar estas formas como estos colectivos, no necesariamente desdoblamientos. Y bueno, cuando se conocen a Hortensia verán que es una persona
con un ingenio impresionante, a tal grado de poder escribir sin sexismo, escribir y corregir los textos sin sexismo, pero veladamente, sin que nadie se diera cuenta. Ya estaba utilizando el lenguaje no sexista y aún no había arrobas, guiones bajos, nada de eso. Estos giros heterográficos son solo un recurso, pero no son todos. Y por supuesto, decimos con Hortensia, como policías lingüísticas que somos al editar y al corregir textos, no nos olvidamos de esta parte de la corrección y del bien escribir. Sabemos que no hay bien y mal, pero intentamos alinearnos, sí, por supuesto, a unas convenciones que han sido congeladas, pero son estas reglas que han salido precisamente del día a día, del hablar, ¿no?, de los usuarios del lenguaje, ¿no?, de los usuarios, las usuarias. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando y darles paso a las preguntas, me gustaría, bueno, ahí sí escucharles a las cuatro. Hay una de las razones por las cuales quisimos, como les decía, escucharlas es porque hemos recibido comentarios, ¿no?, a veces como buscando algún tipo de consejo de estudiantes que han tenido que enfrentar reticencia de sus profesores respecto al uso del lenguaje. Y ustedes tienen en la página 31 una parte donde claramente dice: por otra parte, el alumnado puede enfrentarse a la reticencia de integrantes del personal docente que rechazan este tipo de expresiones, por lo que resulta importante visibilizar que existe una tensión entre la necesidad de combatir el sexismo en el lenguaje y las concepciones acerca de lo correcto. ¿Cuál sería la recomendación, el mensaje, el tip, ¿no?, que le darían a una persona que como estudiante entrega su trabajo y le bajan un punto o no se lo aceptan, ¿no? Imaginemos que eso sucede en una universidad que no existe en el planeta Tierra, pero ahí sucede así, ¿no? ¿Qué sería la sugerencia, el comentario, el argumento, además de darles el lenguaje, el antimanual de regalo del 15 de mayo? Esa es una de las preguntas del millón, porque justo ese es el momento en donde encontramos las resistencias, las tensiones, las incomodidades, y quizá algunas de las personas que están aquí ya lo han vivido así y les da quizá temor, o a algunas les dará un rush el poder entregar un trabajo con lenguaje incluyente. Yo creo que por un lado habría, esto es lo que platicábamos hace rato, habría que pensar qué dice la normativa de la universidad con respecto al lenguaje incluyente, si se promueve, si no se dice nada al respecto, si no se está incurriendo en una falta, entonces se utiliza. Creo que un recurso también pragmático es al inicio del trabajo anunciar que va a estar escrito con lenguaje incluyente y quizá citar el antimanual y decir: aquí hay un lugar, una referencia académica en donde se justifica el uso de este lenguaje, ¿no? Y todas las virtudes y el tipo de como giros heterográficos y de metodologías y apuestas y propuestas que tiene el antimanual. Creo que también eso puede ser un anuncio que quizá para algunos integrantes del profesorado que son más reticentes les puede avisar, ¿no? También yo creo que es importante preguntar, o sea, pregúntenle a sus profes, a sus profas: ¿podemos usar lenguaje incluyente en nuestros trabajos? Y si les dice que sí, pues no hay ningún problema. Y si les dice que no, continúen preguntando por qué, ¿no? Yo creo que ahí también es parte de tener un diálogo. Hay que abrir esos diálogos, no hay que ser dogmáticas. Hay una parte muy bonita, bueno, ¿qué voy a decir yo del antimanual si lo escribimos nosotras? Pero hay una parte muy bonita que estuvo a cargo de la pluma de Hortensia Moreno, donde dice: el feminismo no intenta cambiar el lenguaje,
el feminismo quiere cambiar la vida de las personas, ¿no? Y no solo de las mujeres o de las minorías sexogenéricas, sino realmente de todas las personas. El lenguaje es una forma de hacer esos cambios. Entonces yo creo que hay que invitar a esos profes y esas personas reticentes a que hagan ese ejercicio. Yo siempre les digo a mis estudiantes que en un día intenten hablar solo en femenino, para que vean que es difícil, es una apuesta muy difícil, pero que también vean las reacciones de las personas, ¿no? Entonces también es una invitación que les extiendo. Y quiero recuperar, ya para terminar, algo que decía Modesta sobre la comunicación. Yo también soy profesora y yo de verdad a veces me ha tocado leer trabajos de estudiantes y me sangran los ojos. O sea, me quiero poner café caliente y quedarme ciega de tener que evaluar ciertas cosas. Hola, me están viendo en las redes sociales mis estudiantes. Pero no es por el uso del lenguaje incluyente, ese para mí sería el menor de los problemas, ¿no? O sea, sí estamos navegando en un océano en donde dentro de las universidades es parte de nuestro trabajo hacer que ustedes se puedan comunicar bien por escrito, ¿no? Que puedan mandar un correo, que escriban bien un ensayo o una tarea, y que haya pues una comunicación efectiva de una idea que esté documentada, que haya leído, ¿no? Y es importante poner los puntos y las comas y todas esas cosas. Para mí eso es lo más importante, y ahí es donde me sangran los ojos, ¿no? Cuando de pronto no entiendo qué me está diciendo un párrafo porque hay 20 ideas en una, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que apostar para la educación, ¿no? Que en algún momento el uso de estos giros heterográficos no sea el punto que nos detenga, ¿no? Para avanzar en una comunicación, y que entendamos que el lenguaje tiene un uso político. Gracias. Hoy es un día muy importante. Veníamos en el camino y nos enteramos de que despenalizaron o descriminalizaron el aborto a nivel nacional, ¿no? Ya no se va a poder castigar por eso. Y lo menciono porque en la FIL de minería de este año, Marta Lamas, a quienes todos conocemos, decía cómo había hecho ella y su grupo para llegar y para conseguir tantos avances en términos del aborto, para que en este momento ya no te encarcelaran por decidir no ser mamá. Y ella decía creando alianzas. Después de, eso fue en los años 70, después de tantos años, ahora podemos decir que fue gracias a esas alianzas que se crearon que se consiguió. Creo que esa lucha, que guardando proporciones, es muy semejante, ¿no?, a esta lucha cada día en el salón de clases. Creo que creando alianzas, eso es muy importante. Cuestionar, preguntar por qué no. Efectivamente, si no me equivoco, en la legislación universitaria del aula no se prohíbe el uso del lenguaje no sexista. Entonces, es importante que pregunten por qué, y también que tengamos muy claro, y lo decimos en el manual, que se puede escribir perfectamente en lenguaje no sexista y muy mal en masculino genérico, muy mal. Entonces, el lenguaje no sexista no determina lo bien o mal que está escrito un texto. Sí, iba a decir exactamente eso que acabo de decir, pero creo que sobre todo es eso. Creo que muchas personas critican, hemos leído a personas con doctorado que no les entendemos lo que dicen, y no es porque usen y yo, pero creo que es muy importante contar con herramientas como el antimanual, tener argumentos, porque cuando tienes esos argumentos, como ya ahorita nos platicó, las otras personas no te van a saber qué contestar, porque saben que ya no te pueden pelear más, ¿no? Porque es insostenible lo que están diciendo. Entonces creo que eso es importante, cuestionar y tener herramientas, investigar, hacer el trabajo
para que nadie te pueda decir como no, es que esto está mal escrito, vas a decir no, no es cierto. Y aquí tienes todas sus pruebas. Entonces, eso. Bueno, yo les sugeriría que si tienen un profesor, y ahí sí uso el masculino con toda intención, muy ortodoxo, pues se hicieran el uso de los colectivos o del desdoblamiento. Como bien dice nuestra gran maestra Hortensia Moreno, el lenguaje incluyente no sexista supone mucho más trabajo, supone mucho más esfuerzo para escribir, para leer. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que es un posicionamiento político. Eso es el corazón del antimanual, es que es un posicionamiento político y, como dice Amneris, es ético también, ¿no? Y también pues yo les quiero decir que, como dice uno de los más grandes lingüistas del siglo XX, Ferdinand de Saussure, pues el uso hace la norma. Entonces, en la medida en que nosotros usemos el lenguaje no sexista mucho, pues es algo que se va a ir se va a ir normalizando, como en algún momento se normalizó el masculino genérico. Y también otra parte importante es que nuestro antimanual es un libro vivo que se va a ir transformando con el tiempo, porque, o sea, cuando yo iba en la universidad no existían todos los recursos que existen hoy, no existía la E, no existía el guión bajo, no existía el asterisco, no existía la arroba. Entonces, estas convenciones van a ir cambiando, sí, igual en un momento se van a convertir en norma, pero van a entrar otras convenciones más para que ustedes puedan usar el lenguaje como a ustedes les parezca más conveniente, ¿no? Entonces, sí se puede, desde la manera más conservadora hasta ya usando asteriscos, estrellas, diagonales, todo eso, ¿no? Ese sería como mi consejo. Bueno, pues muchas gracias, y creo que también una de las partes más bonitas del antimanual es que cuando dicen nadie te puede obligar a usarlo, pero tampoco nadie te puede prohibir usarlo. Y esta relación, ¿no? Creo que muestra nuevamente que sí, en el aula hay una relación de poder que a veces parece que no, ¿no? Pero claro, el poder decirte no lo valido, no lo acepto, no, también evidencia que hay una jerarquía muy clara. Y bueno, también creo que es muy importante esto que decía Amneris, ¿no? También tener cuidado cómo escribimos, pero no por lo no sexista, sino por el desorden en el que podemos expresar o no expresar nuestras ideas, y que creo que es una recomendación también de que debemos tener cuidado en cómo comunicamos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, también les quisiera preguntar a todas. La doctora Marisa Belaustegui-Goitia, en la prefacia, menciona: si eres de las personas que aún no están convencidas de alterar el lenguaje y piensas que trastocar la gramática es un acto inconveniente y hasta aberrante, este antimanual es particularmente útil, ya que ofrece alternativas, principios básicos y giros sencillos para que el lenguaje fluya sin importar cuánto se modifican las convenciones de la lengua. Además, ofrece formas reconocidas y consonantes de lo que representa el lenguaje correcto, con la adición magistral de hacerlas aparecer. ¿Qué les dirían ustedes a quienes siguen diciendo no lo voy a usar, no es correcto, no me gusta? Bueno, vamos para acá. ¿No? Sí, así cambiamos el… Pues no sé qué les diría, la verdad. Sí, pues en esta lógica de no puedo imponer, o sea, y con el principio de que todo principio es refutable, si no estaríamos hablando de teologías, y el lenguaje no sexista no es una teología, ¿no? O sea, creo que aquí en este antimanual nosotras presentamos argumentos políticos, éticos para usarlo, ¿no? Pero creo si una persona no lo quiere usar y no lo quiere aceptar, pues creo que difícilmente no podemos obligar a esa persona, ¿no?
Sin embargo, creo que está como en nuestro lugar como usuarios, insistir, ¿no? Insistir y bueno, pues usarlo si queremos, y como decía hace unos momentos, de la forma más ortodoxa, es posible, pero también como tener la conciencia de que tenemos el derecho de ser agentes de cambio de nuestra propia lengua, ¿no? Si no, hablaríamos el español de la época de Lope de Vega, y no es así, ¿no? O sea, nosotros cada vez estamos cambiando el lenguaje es algo vivo, el lenguaje es algo político, y creo que sigamos insistiendo en esto, ¿no? O sea, creo que va a ser una cuestión de no quitar el dedo del renglón, y para mí en eso estaría como la posibilidad de éxito. Bueno, como Ale no sé, pero también creo que tener en cuenta que si no podemos imponerle el lenguaje no sexista a alguien, y llega un punto en el que ya tampoco podemos tener esas discusiones con personas que sabemos que no están abiertas al diálogo, es muy desgastante. Entonces, creo que pues sí, seguir posicionándonos desde nuestro lugar, explicar si esa persona está abierta a tener esa conversación, y si no, también, si se nos da la oportunidad también, pero si no, saber también como cuándo parar, ¿no? De esta persona no lo va a entender y está bien, o sea. Como elegir nuestras batallas siempre. Exacto. Bueno, Modesta dice que no sería Susana. ¿Qué les diría? Yo no les hablaría, para empezar. Así como empezamos este conversatorio, cuando preguntamos qué es el lenguaje no sexista, y tuvimos que remitirnos 2 pasos atrás al feminismo, al hablar con estas personas habría que remitirnos también unos pasos atrás y hablar del sexismo, ¿no? Y el sexismo como sistema de creencias es un mundo en que debemos decidir o no traspasar, ¿no? Creo que no hablaría, no haría, no insistiría, pero desde mi trinchera, a la hora de editar un texto, a la hora de escribir, por supuesto que no me limitaría ni me limito en usarlo si es lo que a mí me representa. Eso haría. Yo tengo una vocación totalitaria, o sea, me gusta pensar que todo mundo debería utilizar un lenguaje no sexista, cualquiera que quieran, ¿no? Pero vivo en un mundo donde tengo que reprimir un poco mi vocación totalitaria y pensar en otro tipo de alternativas. Creo que el disenso es importante. A mí me gusta el debate, me gusta que las personas no estén de acuerdo con todas las cosas que yo digo, porque me gusta refutar y me gusta ganar argumentos, y a veces no los gano y a veces me doy cuenta que mi argumento quizá era débil. Entonces, a mí me parece muy importante que creemos sociedades y creemos estudiantado, ustedes, que tengan suficientes herramientas para llevar a cabo esos debates, ¿no? Y que de pronto las luchas más difíciles para introducir temas como el lenguaje no sexista o los feminismos o los pronombres, pues son en nuestros entornos más inmediatos, ¿no? Con nuestras familias, con nuestras y nuestros amigos, con la gente más cercana, la gente que queremos. Estos son espacios de intervención muy complicados, porque ahí es donde se configura la idea de qué son los hombres y qué son las mujeres, y quienes no están dentro de ese espectro, pues quién sabe qué son, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante. Creo que es nuestro deber como personas que tenemos los enormes privilegios de estar en las aulas universitarias y de dedicarnos a pensar y a recibir y a debatir. Es nuestro deber también llevar eso a otros espacios y aprender a dialogar con otras personas. Yo creo que sí, a través del diálogo se logran ciertas cosas, pero necesitamos crear esas condiciones para el diálogo, porque si no pasa esto, estamos hablando con las paredes, o hay gente que sistemáticamente va a estar en contra de algo que ni siquiera conocen. Entonces yo creo que para quienes tienen reticencias
así como cuando yo tengo un bloqueo de escritora, hay que ponerse a leer, ¿no? Entonces, si no sé de un tema y este tema me incomoda, pues quizá es una invitación para que yo lea sobre ese tema. Si hay algún tema con respecto a las desigualdades o en nuestro caso específico el lenguaje no sexista, quizá pedirle a nuestros profes que están en contra, que lean más al respecto, porque si no es simplemente un hearsay, ¿no? Es nada más estar pensando en algo que te incomoda, pero sin siquiera reflexionar al respecto. Entonces yo creo que el hecho de que nuestro antimanual, como toda la producción que se hace en la UNAM, es de acceso abierto, pues también es parte de fomentar estas condiciones para un diálogo. Y el disenso está bien, ¿no? Eso me parece importante. El disenso está bien, el dogma no. Pues muchas gracias, porque me parece que ustedes acuerpan este propósito de la cátedra, que es justo darles herramientas, ¿no? Me parece justo muy importante, me parece como también muy provocativo que citen el antimanual, ¿no? O sea, con una APA perfecto, ¿no? Entonces ahí está la cita del antimanual, porque finalmente el argumento de que no es académico, bueno, pues es la UNAM y es el CIEG y tiene ISBN, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y uno de los propósitos, o si no es que el propósito más importante de la cátedra, y justo la razón por la cual la Vicerrectoría de Asuntos Académicos está tan vinculada, es que también estos temas sirven no solo para cambiar las relaciones de género, sino para hacer y tener una mejor vida, ¿no? De generar condiciones más vivibles, etcétera. Entonces, les agradezco mucho, de verdad, porque también venir de la Ciudad de México, comer apresuradamente implica mucho, o sea, hay mucho esfuerzo. Les agradezco de verdad mucho, porque además la invitación vino de una desconocida, entonces fue como una fiesta cuando aceptaron. Usaremos el antimanual todas las veces que sea necesario. Les agradecemos de verdad también mucho que esté de acceso abierto, porque creo que eso facilita conocerlo y usarlo. Y bueno, ahora pasaríamos a las preguntas para ver pues qué inquietudes tienen por allá. Buenas tardes. La verdad es que la plática me gustó muchísimo. Sí, siento que aprendí muchas cosas y sobre todo que, como alguien que utiliza el lenguaje no sexista, sí me ha pasado que me dicen, es que eso no es así, ortográficamente no está bien. Entonces, como el que nos den esa herramienta de citar el antimanual, verdaderamente lo agradezco mucho. Y bueno, mi pregunta va un poco dirigida como hacia las infancias y cómo se puede aplicar esto, porque yo tengo un caso como muy específico de ejemplo. Mi mamá es directora de un kinder, entonces ella alguna vez se acercó y me preguntó como de, oye, ¿cómo puedo aplicar esto de lenguaje inclusivo en el kinder y así? Y le dije como, pues, de entrada no es como que puedas darlo gramaticalmente, porque probablemente los dueños de la escuela o así te puedan decir algo. Pero si tú escuchas a los niños, a las niñas, a los niños decir como justo niñes o decir todes, pues no les digas que está mal, ¿no? Y justo también como con tus maestras. Pero sucedió un caso en el que una pequeña utilizaba el todes y todo estaba bien en su casa y así, pero cuando sus compañeros empezaron a replicar esto, llegaron muchos padres de familia con mi mamá a decirle, es que ¿por qué está enseñando eso en su kinder? Eso no está bien, es un lenguaje incorrecto. Entonces mi duda es justo como esto, ¿cómo puedes aplicar este lenguaje no sexista en pues las infancias cuando sus adultos, por los que están rodeados, les dicen que está mal? Vamos.
Ese es un gran ejemplo, porque creo que estamos hablando de movernos en dos pistas al mismo tiempo. Por un lado, efectivamente hay un estándar de la lengua que es lo que nos permite medianamente comunicarnos, ¿no? O sea, ya no digamos que excelentemente, pero al menos entender la mitad de lo que se está diciendo. Y es importante que las escuelas promuevan pues el estándar, ¿no? Que a lo mejor es algo que después se tendrá que discutir, pero sí, yo creo que obvio se tiene que escribir con B y con V, y que solo en algunos casos lleva tilde y en otros no. O sea, creo que eso es importante, tener como ciertos pisos, y es importante que las personas que se están formando en las escuelas pues conozcan cuáles son ciertas reglas que nos permiten una mejor comunicación. Creo que en este caso ahí lo que sucede es que ya hay de entrada un prejuicio con respecto a qué es el lenguaje incluyente, y está pensado como este artificio de la malévola ideología de género, ¿no? O sea, del diablo que representan las brujas feministas y toda esta serie de personas no gratas que se dedican a, si no se comen a los niños, los adoctrinan, ¿no? Entonces creo que ahí hay ya de entrada pues ciertos prejuicios, y creo que ahí el punto sería pensar que estas cosas en sí mismas no son intuitivas, que sí se necesita que nos sentemos en salones a discutir, que nos sentemos a leer al respecto, que se llame a padres y madres de familia, a reuniones donde veamos la riqueza del lenguaje, porque yo estoy segura que las infancias utilizan de manera incorrecta muchas palabras, ¿no? Y estoy diciendo incorrecto, o sea, dicen rompido, ¿no? En vez de roto, ¿no? Eso porque es muy intuitivo en el lenguaje y les tienes que enseñar, no, se dice roto, pero ahí no hay ningún problema, ¿no? Yo me acuerdo, este es uno de mis primeros recuerdos de la infancia, que yo era en una escuela de monjas y la madre Clarita le habló a mi mamá y le dijo, es que Amneris no sabe escribir porque no sabe que después de la Q viene una U. Y yo me sentí fatal porque me decía que yo no sabía escribir, ¿no? Y ya tuve que aprender, y mi mamá se ponía conmigo a hacer planas y todo. Así aprendí el lenguaje estándar, ¿no? Ahora, claro que en el Pleistoceno, cuando Alejandra y yo éramos niñas, pues no había las arrobas, ni el lenguaje incluyente era una cuestión que ocurriera en esa época de la prehistoria. Aquí sí existe ya, y creo que es interesante de la manera en que las generaciones más jóvenes lo están incorporando, y ahí sí creo que tendría que haber un esfuerzo no de censura, sino de entender en qué espacios se hace ese uso en el aula, y en qué espacios también entra en la didáctica de aprender a escribir o aprender a leer, ¿no? Porque efectivamente no queremos que las infancias se confundan y después no sepan escribir bien. Queremos que escriban pues, medianamente bien, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay varias estrategias, pero hay que cerrar esos prejuicios que ya están ahí, que informan mucho de las reacciones en contra del feminismo, de las mujeres que se manifiestan, del lenguaje no sexista. O sea, para mí es parte de un mismo entramado de reacciones antifeministas y antimujeres que están profundamente prejuiciadas, ¿no? De entrada. Bueno, igual les quería agradecer mucho, y me resonaba porque pensando en otro contexto, no tan académico, pero en el día a día, en el familiar, porque pues sí, ¿no? Mi pregunta iba más como en estas conversaciones casuales del día a día, donde justo, ¿no? Uno a lo mejor decide usar el lenguaje no sexista y la respuesta es como hasta el suspiro de ¿cómo? ¿Qué acabas de hacer? ¿No? O sea, yo tuve como una experiencia en un contexto familiar donde igual, o sea, solo lo dije, realmente fue pues ni siquiera pensado, intencional, y de ahí fue como la respuesta de uy, no, que, o sea, como que fue la conmoción en el espacio, ¿no? Sí sentí esta incomodidad como el juntes de la doctora Ana Cristina, ¿no? Pero justo mi pregunta va hacia
en esos momentos, ¿no? Cuando entra la incomodidad, pues sí, como qué consejo nos darían para no echarnos para atrás. Creo que las familias mexicanas nos parecemos en mucho. Lo que hice fue darles el antimanual. Y porque yo quiero usar lenguaje no sexista, mi cuñada, la mamá de mis sobrinos, quiere usarlo, pero quizá mi hermano no, y que quizá el que quiere usarlo está de acuerdo parcialmente, no sé. Eso he hecho, y creo que el lenguaje no sexista no necesita que se le defienda. Lo que sí necesitamos defender es nuestro lugar y nuestra identidad, y si a ti te representa es el mayor argumento para ti, y creo que el argumento aquí lo necesitas tú, y creo que tú lo tienes clarísimo. Solo quisiera añadir algo muy rápido ahí que creo que también nos puede ayudar a este caso. Cuando hablamos, por ejemplo, con el uso del femenino genérico, la gente que no se siente identificada, muchas veces, la más de las veces, se ofende. ¿Eso qué significa? Que la feminización es un insulto, ¿no? Y tenemos en el lenguaje cotidiano muchísimas frases que reiteran eso, ¿no? Vieja, el último, piensen en las que quieran, podemos hacer una lista enorme. Yo creo que ese es un argumento muy importante para decirle a esas personas de por qué te ofende que te feminice, ¿no? ¿Es porque me ves a mí como que encarno a un ser inferior, ¿no? O sea, y creo que eso es muy importante porque no lo reparan de esa manera, simplemente lo ven como esta ola brujil, ¿no? De las feministas de querer imponer un lenguaje, y realmente no. Lo que el lenguaje hace es que a muchas personas les recuerda que las mujeres son seres abyectos, ¿no? Entonces nadie quiere estar obviamente en la abyección, ¿no? Todo el mundo quiere estar en la centralidad, en la aparente neutralidad del lenguaje. Entonces yo creo que eso también puede ser un recurso de ¿por qué les molesta que les hable en femenino a los varones, ¿no? A veces lo hago con mis estudiantes en curso. También debo decir que tengo siempre 2 o 3 varones en el curso, y les digo, ¿les molesta si me refiero al resto, a todo el grupo en femenino? Y si les molesta, pues ya usaré ambos términos, y todos han estado aceptados de que se puede feminizar al grupo y no pasa nada. Pero eso creo que es muy revelador de lo que pensamos sobre las mujeres y las minorías sexogenéricas y cómo se da en el lenguaje. Me recuerda mucho a una entrevista que le hacen a Vargas Llosa, ¿no? Cuando le dicen, si hay más mujeres, deberíamos usar el femenino, y él dice, no. El masculino es neutral, ¿no? O sea, pero está realmente incómodo, o sea, como, exacto, ¿no? Entonces, claro, era como, o sea, corporalmente se retrae y le ves el terror, pues, ¿no? Y bueno, después insulta, ¿no? Pero su reacción es hasta corporales, no, es la castración. Claro. Bueno, ¿había otra atrás, Marce? ¿Lo paso por acá? A ver qué le pregunto. Hola, bueno, mi pregunta va más sobre el antimanual. En las advertencias, algo que me llamó mucho la atención es que describen este lenguaje como una fase. Mi pregunta es, ¿por qué una fase y no como algo más, bueno, menos periódico, por así decirlo? ¿Puedes o alguien tiene para leer esa parte? Por favor. Sí, aquí lo tengo. Si quieres les leo aquí. El LINS no codifica la lengua ni altera la gramática. Es una propuesta rebelde en contra del status quo y por lo tanto no hace reglas, sino va contra ellas. No quiere imponer su punto de vista para que se vuelva hegemónico.
es una fase en el proceso de construir relaciones de género justas e igualitarias. Ya. Yo creo que ahí, Orte, lo que quería decir es que es como parte de un todo, ¿no? Es del movimiento feminista LGBTIQ+. El lenguaje es una partecita de este movimiento de transformación, exacto. Vamos por ahí. Y bueno, creo que también es una fase porque precisamente el lenguaje está vivo y siempre va a estar cambiando y siempre va a estar incluyendo nuevas convenciones para nombrarlo diverso. Por eso yo creo que también es una fase. Bueno, hola, mi nombre es Paola y primero quiero darles las gracias porque justo como que el Antimanual ha, creo que, hecho algo muy físico, que ha sido como muchas pláticas ya tienen como el sustento de eso, ¿no? La verdad es que a mí el lenguaje inclusivo me lo enseñó mi hermana, que literalmente estudió literatura aquí en la UTLAB, y me considero como afortunada de haber crecido como con ese ejemplo, ¿no? De que no tuve ni un momento de dudar de, ¿será que lo uso o no? Fue como, los vas a usar. Entonces, muchas veces creo que están estas trabas al tal vez como hacer contenido, ya sea como igual audiovisual o en este caso algo literario, que era como un libro, ¿no? Y están estas trabas porque vivimos en un México machista y todos los istas que pueden existir. Yo quisiera saber cómo fue su experiencia publicando esto y como si tuvieron alguna traba en el proceso de, ya sea con editoriales o con cualquier forma de traba, porque sí, al menos yo lo veo con a veces cosas que sacamos acá en la universidad, tienen tal vez un sesgo o tienen como una opinión fuerte y sí hay como ciertas trabas al sacar ese contenido. O hay como peros, ¿no? Entonces quisiera saber como cuál fue su experiencia al publicar esto. Gracias. Nuestra experiencia es, el manual surgió de una necesidad editorial que teníamos para que como agentes de la edición hubiera herramientas para emplear, seguir siendo, insisto, policías lingüísticas, pero también acudir, ¿no? Porque sí es cierto que puede ser una insurrección, pero tampoco vamos a caer en incorrecciones gramaticales ni ortográficas, ¿no? Y las que son puestas ahí, cambios de grafías, son completamente conscientes e intencionales. A la hora, cuando surgió la idea de este manual, digamos que no pedimos permiso, nos reunimos, ni permiso ni perdón, nos reunimos, eso sí, nos alineamos al reglamento del comité editorial, que era llevar la propuesta, hacer una lectura de pertinencia, todo este proceso que llevan las publicaciones académicas y se aprobó. Y no solo eso, creo que tuvo tan buen recibimiento que se pudo coeditar con lo que podríamos llamar la Casa Matriz de Publicaciones en la UNAM, que es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Cuando nosotros lo hicimos de verdad como una herramienta bastante, no sé, no pensábamos que iba a tener los alcances que tuvo. Era una herramienta didáctica para agentes de la edición, para otras editoras que decían en dependencias, es que aquí lo necesitamos porque no sabemos qué recursos utilizar, pero tuvimos la gran sorpresa de que la Dirección de Publicaciones se quiso sumar y fue coeditado. Y luego, o sea, es bueno eso de no tener miedo, porque lo hicimos, pasó, se imprimió, hubo un buen tiraje, un tiraje grande, que fue una parte para donación, otro para comercialización, y no tuvimos miedo a no tener las ganancias o todos estos ingresos que nos piden por ponerlo en acceso abierto. Sabíamos que tenía que estar en acceso abierto. Y eso nos permitió, por ejemplo, que en la Feria del Libro de La Habana la directora de publicaciones lo ofreció y se hizo una coedición ya en Colombia para Latinoamérica. Entonces,
contra todo pronóstico, ante una publicación de este tipo, ha tenido una recepción, o sea, tanto en la confección, en la publicación, y ahora en la recepción ha sido bastante grata. Así que, bueno, ha sido una muy bonita sorpresa. Y también, bueno, cabe mencionar que desde Rectoría se incentiva, ¿no? También el lenguaje no sexista, o sea, te contamos con realmente respaldo institucional. Entonces, bueno, pues creo que eso habla de la necesidad que había de un material así. Sí. Está publicada y se incentiva el uso del lenguaje no sexista en la universidad. Bueno, buenas tardes. Previo a mi pregunta, me gustaría nada más agradecerles por este conversatorio. Fue un conversatorio bastante fructífero para mí. Es un tema que me interesa bastante. Y bueno, antes que nada también, por la naturaleza de mi carrera, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, me llegó una pregunta porque mencionaban que este movimiento en general tiene mucho énfasis en el impacto político. Entonces, en cuestión de política justamente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para garantizar la seguridad y efectividad de futuras legislaciones que garanticen un aumento en la igualdad visto desde un lenguaje no sexista e incluyente? La igualdad de género cuesta esfuerzo, cuesta recursos humanos y cuesta dinero. Si los gobiernos locales, federales no tienen eso en cuenta, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y creo que una parte importante de las manifestaciones feministas que hemos visto en los últimos años tiene que ver con la ausencia de un interés por temas que no solo fomenten formas más igualitarias de vida, sino que protejan las vidas de las personas más precarizadas. Entonces creo que siempre son esfuerzos a varios niveles, ¿no? Por un lado, sí es importante que tengamos mayor representación de figuras clave en espacios de gobierno de incidencia, que se dé más presupuesto a las cuestiones que tienen que ver con género, con reducir brechas salariales, con cambiar las dinámicas al interior de los hogares para que la carga total del trabajo doméstico y de cuidados no sea exclusiva o abrumadoramente para solo las mujeres, ¿no? Y también a nivel local, ¿no? A nivel de las universidades, a nivel de nuestro día a día, esas cosas también tienen que estar ahí propuestas. Yo creo que las leyes son importantes y México tiene un montón de leyes. Tenemos leyes que, bueno, ahí está la del feminicidio y la otra ley de acceso a una vida libre de violencia. Son muy importantes, pero no nos sirven si no tienen las plataformas para ser operacionalizadas en políticas públicas, en planes de trabajo, en presupuestos. Y creo que eso también debe ser algo que cuidemos como sociedad civil, no solo a través de nuestros representantes, sino nosotras, siempre estar atentas. Entonces creo que eso es parte de la respuesta. Justo estaba leyendo que el entonces gobierno de Jair Bolsonaro hace 2 o 3 años prohibió el uso del lenguaje incluyente para la petición de fondos en materia de cultura. Es decir, cualquier proyecto que llegara usando el lenguaje incluyente no iba a ser. Esa era, digamos, una comanda desde el Estado. Yo creo que las universidades como la UNAM u otras universidades en el mundo sí tienen protocolos donde nos invitan a usar este lenguaje incluyente. No creo que a nivel federal pueda haber una ley que diga ahora a todo el mundo, pero que las leyes estén redactadas con lenguaje incluyente sí es importante, porque visibilizan, y no solo visibilizan a las mujeres, sino a muchas poblaciones que están ahí en las sombras y que necesitan ser nombradas. Entonces, más que poner más leyes, creo que las leyes que tenemos debemos reformularlas a partir de estas apuestas teórico-políticas.
Esto que les voy a leer tiene que ver con con esta pregunta, pero también con la anterior sobre cómo hicimos el manual. No fue como partir de cero, porque platicábamos con Laura, que ustedes ya tienen la cátedra, tienen materias de tronco común y bastantes iniciativas. Y creo que una herramienta importante es poder sostenernos de esos protocolos que ya existen, ¿no? Nosotros, si leen el antimanual, pusimos y citamos a esta referencia de la Coordinación de Igualdad de Género, que ya nos sostenía o nos daba un poco de respaldo, mejor dicho, para poder hacer este antimanual. No fue un invento de unas rebeldes editoras alocadas que querían hacer algo innovador a todo color, 4 tintas y con banderitas. Sí, también, también, pero sí teníamos, ¿no? La cláusula que nos respaldó para hacer este manual dice lo siguiente, que tanto la SIGO como la CINIG tienen la misión expresa de enlazar y articular el trabajo de todas las comunidades de la máxima casa de estudios, tales como iniciativas y acciones a favor de la igualdad de género. Esta era nuestra acción, ¿no? La prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades y de un nuevo modelo comunitario más igualitario, abierto e incluyente. Y pusimos notapié, en donde decíamos exactamente en qué parte de la disposición nos respaldaba para hacer este antimanual. Y creo que ustedes también ya tienen un camino bastante avanzado en donde pueden respaldarse para hacer uso de este lenguaje, ¿no? No solamente el antimanual, sino sus protocolos que ya están haciendo aquí en la universidad. Perdón, es que se me ocurren cosas y las quiero compartir. En 1975 se llevó a cabo en Ciudad de México los eventos en el marco del Año Internacional de la Mujer. Antes de ese año, el artículo 4 de la Constitución mexicana no hablaba de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres. Se cambió en el 74 justo para dar la bienvenida a todas estas comisiones y delegaciones del mundo que venían a celebrar el Año Internacional de la Mujer. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que muchas veces las leyes están un poquito atrás con respecto al impulso que se da desde los movimientos sociales y las iniciativas, ¿no? O sea, hubo un momento en el que alguien dijo, oigan, en la Constitución fíjense que no decimos nada sobre las mujeres, entonces, pues hay que abolir el artículo 4, que no sé, era algo de pesca o no sé, granjas, no sé, y se puso, ahora ahí está el artículo 4 que dice los Estados Unidos mexicanos, hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Entonces es algo muy nuevo, pero surge a partir pues de darse cuenta del enorme tropiezo de escribir una constitución y de invisibilizar a las mujeres y de una urgencia, pues sí, por quedar bien, ¿no? con el resto del mundo. Entonces pongo este ejemplo solo un poco para que veamos cómo las leyes pues no son la panacea, ¿no? Y muchas veces están 20 pasos atrás de lo que sucede en el terreno de la vida cotidiana. Lo dice una politóloga. Hola, pues yo quería darles las gracias. Sí las necesitábamos. Necesitábamos un sustento, algo físico, como dicen, ¿no? Pero yo todavía amo los libros físicos, aunque claro, el antimanual lo leí en digital, ¿no? Pero sí las necesitábamos, sí necesitábamos formas sororas que sabemos que están, pero luego no sabemos dónde y tampoco sabemos cómo citarles. Entonces creo que en esta parte es muy rico además que hayan venido, que se puedan presentar y otra de las cuestiones es esto, que nos cuenten un poco cuál es el camino. Yo veo el antimanual y no puedo obviar la A en un círculo, ¿no? Es como algunos de los mensajes que hay, que precisamente como le pedían por allá, ¿no? ¿Cuál es el contexto? O sea, léenos dónde está lo que nos estás contando para generar formas de referencia al texto, dentro del contexto, para entonces poder, ¿no? Y entonces creo que es eso, no solo es un contexto social, político, cultural, universitario, que excede diferentes lugares, sino
es como las diferentes formas en las que construyen el antimanual, ¿no? Y sí agradecerles y preguntarles si quieren compartirnos algunos de los mensajes que ponen en la edición, que además hacen que sea un libro en el que se pueda vivir y que hacen que sea un libro que precisamente desde la tercera hora del feminismo para arriba, ¿no? Pensando que genere alianzas temporales, que contribuya a mundos vivibles, que precisamente refleje la precariedad de la necesidad de juntarnos y de buscar, ¿no?, formas para existir, pero al mismo tiempo te permita vivir en él y permita que colectivas diferentes, ¿no?, generen formas de apropiación del manual, del antimanual. Porque precisamente creo que una de las virtudes que yo le veo es las formas de apropiación que puedes hacer del antimanual, porque precisamente es habitable. Y no todos los libros, todas las publicaciones son habitables. Hay muchas cosas que te echan para afuera, ¿no?, a la primera vez que estás intentando leerla. Entonces, que nos hablaran un poco de esta forma de la A en un círculo, que además para mí es como, ay, sí, gracias, gracias, ¿no? Y que nos contaran esos mensajes o esas formas que permiten o nos permiten a nosotras y a nosotres habitar desde sus conceptos de mundo, o sea, cómo crean el antimanual para que otras y otros podamos habitarles. Ella vino porque tenía una cuestión con un profesor y le está explicando por qué las mujeres y los hombres, entonces, aquí andan. Bueno, yo creo que uno de los mensajes más, que a mí me gustaron más del antimanual es que se propone pensar en diversidad. Y precisamente también hay una parte de los apéndices en que incorporamos palabras que se usan, que se crearon desde los movimientos activistas feministas de esta cuarta ola, ¿no? Si es que existe la cuarta ola, todavía no se decide. Pero es esta parte, o sea, justamente pues retomando la manera en que les niñes crean palabras y están como con toda la imaginación y la creatividad con el lenguaje a flor de piel. Nosotras también rescatamos toda esta parte de la imaginación, la creatividad para nombrar realidades nuevas y realidades que están cambiando todo el tiempo, ¿no? Y cómo ahora pues las palabras como amix o amigue no existían y ahora ya existen. O también, por ejemplo, yo pienso mucho en la palabra marica, que antes era un insulto y que la comunidad lésbico-gay ha resignificado y ahora es como una manera de identificarse, es algo positivo. Entonces yo creo que ese es mi rescate, es pensar en diversidad y pensar como en creatividad y en imaginación para realmente seguirle dando vida al lenguaje, que no es algo como que está congelado, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, también toda la creación del antimanual fue bastante lúdica. O sea, no fue, obviamente llevó todo el proceso editorial que ya comentó Mode, pero también, o sea, recuerdo una de nuestras primeras juntas que estábamos hablando de la identidad gráfica, creo que estábamos con Abneris y nosotros dijimos como, ay, queremos algo así como unicornio, y Abneris dijo algo punk, y nosotras, bueno, unicornio es punk, ¿no? Y ya, bueno, quedó esto y Ale de repente llegó un día como, ay, es que acabo de ver en una clase no sé qué lo de las tipografías y llegó con la idea de la adenarquista. Entonces fue como rebotar muchísimas ideas y como esta parte del juego del diseño y de pensar, igual que en el lenguaje, ¿no? Como crear estas nuevas formas y entonces que también se reflejara en el diseño del antimanual, ¿no? En la formación, en los colores, en la decisión de poner las banderas, bueno, una pequeña parte de las banderas de la comunidad. Pues fue eso, jugar. Sí, creo que esta parte del diseño del antimanual es creo que una de las que más llama la atención, porque no solamente por las banderas que no pusimos todas, pero sí queríamos que en su mayoría hubiera representación. Se trataba justo de lograr un antimanual que a su vez fuera un juego, que, insisto, no fuera prescripción, sino solo diera ideas para que cada quien pudiera recrear y poder desarrollar sus formas de lenguaje no sexista que los representen.
como sí somos rebeldes, pero también somos profesionales, cuidamos muchísimo el arte editorial. Y fue eso, esto también es un producto del lenguaje no sexista, pero también un producto del arte editorial. Lo hizo nuestra diseñadora y artista Lucero Vázquez. Nos hizo una propuesta en donde cada spread, cada que abrías, hay una propuesta gráfica, tanto de forma como contenido. Ale tiene una frase muy bonita donde dice que fondo es forma, y eso estamos convencidas. No podíamos dar un mensaje político contundente si no era con un diseño gráfico igual de fuerte. ¿Alguien más? Bueno, hola. Creo que justo ahorita que hablamos acerca de la parte gráfica, la verdad es que pues era un comentario que quería hacer que al menos a mí se me hizo sumamente atractivo, y creo que sobre todo en un espacio como académico en el cual pues luego tenemos que leer textos sumamente pesados, sumamente difíciles, o que pues utilizan las palabras más rimbombantes posibles con tal de sonar académicamente no sé, objetivos. Creo que el hecho de que esté de forma tan democratizado el contenido, la forma en la cual se habla, el mensaje, visualmente, pues quieres abrirlo, quieres ver qué tiene, y sobre todo, pues busqué ponerte tantos ejemplos, para mí fue muy valioso, muy importante, y sobre todo como que me explicó cosas que de alguna forma ya había escuchado a ciertas personas utilizar, pero no sabía bien como qué concepto, qué término era. Y creo que pues esto fue muy valioso para mí personalmente. Y pues ya mi pregunta de forma un tanto más concreta sería pues hemos hablado mucho acerca de incluirlo en las leyes o incluirlo pues a través de las instituciones en nuestra vida cotidiana, pero ¿cuál recomendarían ustedes que sería como un proceso para poderlo también llevar a estas instituciones educativas, o sobre todo a pues estas normativas, estos estatutos? Bueno, la UNAM, por lo que comentan, tiene su propia idea y su propia normativa, pero pues que yo sepa la UDLAP no la tiene, o otras instituciones tampoco las tienen, o incluso pues organizaciones juveniles, organizaciones estudiantiles o organizaciones en general no cuentan con esto. Entonces, pues ¿cuál sería como el argumento de pues para rehacer toda su normativa, o para de alguna forma pasarlo a un lenguaje no sexista? Bueno, yo creo que en este caso específico, creo que no podemos, en el caso de la UNAM fue diferente por algún motivo desconocido para nosotras, pero yo creo que en otras universidades podría ser una iniciativa desde abajo. No podemos ya esperar a que venga de los niveles más altos de la universidad, sino yo creo que ustedes como estudiantado podrían impulsar estas iniciativas, ¿no? Para que su universidad se posicione respecto al lenguaje no sexista, y si se posiciona en contra, pues también abrir el debate de una manera mucho más amplia, ¿no? Yo creo que esa sería como mi recomendación de pedir posicionamientos y debatir el posicionamiento, si no es el que nosotros queremos como comunidad. Os he dicho, creo que la UNAM es un ejemplo de eso. Ha habido muchísimo movimiento estudiantil desde hace mucho tiempo, pero desde 2019, 2017 creo, que han habido muchísimos pliegos petitorios de diferentes cosas, y creo que la UNAM ha estado un poco tratando de escuchar, o de por lo menos quedar bien. No es cierto. No, o sea, de escuchar a su alumnado, porque eso es lo importante. Creo que han venido desde abajo, como dice Ale. Entonces, pues sí, llevarlas a ustedes. Algo rápido. Yo creo que en la UNAM todos los movimientos de mujeres organizadas son los que realmente han causado han tenido mucha incidencia y han provocado muchos cambios en la legislación universitaria. Y pues claramente pues es un movimiento que viene del estudiantado. Les estamos diciendo que se organicen
pues esto está sujeto a interpretación. Yo creo que hay una serie de experiencias a nivel mundial y que también impactan en México con las configuraciones de los movimientos feministas en los últimos 10 años y con las movilizaciones al interior de las universidades. Eso no es gratuito, ¿no? En el caso de la UNAM tenemos una masa de estudiantes que además vienen en muchas ocasiones de situaciones muy precarias, y de pronto llegas a la escuela, a la universidad, que se supone que es pues un sitio seguro, y te encuentras con formas de violencia que son absolutamente inaceptables, pero que están normalizadas. Creo que el lenguaje no sexista es un poco, volviendo a la pregunta de allá arriba, es una de los tornillos de esta maquinaria que estamos intentando construir para develar las violencias, darles nombre y develar las distintas formas de desigualdad y no pensarlas como algo dado, natural. Bueno, es que así son los hombres y así son las mujeres y, o sea, no queremos caer en esos juegos esencialistas, y es a través de las movilizaciones, pero también es a través de la intervención intelectual y política de las feministas que podemos tener estos avances que se articulan en estas distintas fases. Creo que una fase ha sido denunciar las violencias, ¿no? Darnos cuenta de ellas, denunciar las desigualdades que hay en nuestros espacios académicos. Otra fase incluye el cambio en las legislaciones. Por ejemplo, en la UNAM, hasta 2020, la violación sexual no era considerada una falta grave. Te podían expulsar de la universidad si te encontraban bebiendo cerveza, pero no si se violaba a una mujer, ¿no? En las instalaciones. Entonces ahí vemos, esto es escandaloso, ¿saben? Pero lo que nos da a entender es que ciertas vidas, ciertas prácticas no importan, ¿no? Y no vale la pena. Y fue hasta que se organizaron las estudiantes que se generaron esos cambios, y a partir de ahí también viene como en cascada que surgen también propuestas para el cambio en la legislación, para incluir este tipo de lenguaje. O sea, va como todo junto con pegado. Son fases de una misma lucha, y por eso también una de los argumentos centrales del antimanual y de pues nuestro quehacer en el CIEG es que el lenguaje reproduce desigualdades de género. ¿Qué antídoto tenemos para ello? Pues el uso de un lenguaje diferente, ¿no? A través de la creatividad, a través del juego, ¿no? Lo que decían Salma y Mode, el antimanual también tiene una parte lúdica, ¿no? que se revela en su diseño, y es una contribución a un trabajo al que le hace falta muchísimo más, ¿no? O sea, estos son, todavía estamos en pasitos de bebé, pero un bebé muy sólido, ¿no? Y ahí va, poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Creo que una de las cosas muy importantes de tenerlas es justamente esta posibilidad de saber que es posible, ¿no? Que no estamos como descobijadas, ¿no? Que ustedes tienen algo concreto, pues, ¿no? Y algo que me gustaría recuperar, porque a veces en la interacción cuesta recordarlo, es que estas cosas no son intuitivas, que decía, ¿no? O sea, que estas cosas se tienen que estar aprendiendo, tenemos que alfabetizarnos en ciertos temas, y que las otras personas, bueno, no es que también nacimos con el chip y ya con eso todo mundo debe de pensar como lo estamos haciendo, y que hay una posibilidad de avanzar, pues, ¿no? Y la otra cosa, ya para cerrar, es el tema de la congruencia. Una colega, Lilia Tapia, que también nos ayuda mucho en la difusión, que ella es ingeniera y está en la Universidad de Córdoba, decía que cuando ella evaluaba proyectos de género, lo primero que veía era el lenguaje, ¿no? Porque a veces eran así unos superproyectos que juraban que iban a cambiar las vidas pero estaban escritos en masculino genérico. Y entonces ella de inmediato decía,
pues no, ¿no? O sea, como aquí no hay congruencia porque no están, no se anida la perspectiva en algo muy básico que es el lenguaje, ¿no? Entonces que ella establecía un filtro justamente a partir de cómo estaba escrito el proyecto. O sea, que ni siquiera tenía que pasar al contenido, simplemente ahí estableció un primer filtro y que para ella era como una muestra de la congruencia. Y creo que tener leyes institucionalmente hablando, ¿no? También consolida esta congruencia entre lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando, ¿no? Entonces, bueno, trajeron antimanuales, nos decían que están, bueno, aquí afuera, ¿no? Y que ya es la última caja. Entonces, y luego hay otras, pero van a tardar en salir. Entonces, bueno, yo creo que es un libro que aparte de que está accesible, ¿no? Creo que vale mucho la pena tener. Puede ser el regalo de Navidad, del Día del Profesor, del Día de la Madre, ¿no? No sé, el 15 de septiembre, ¿no? Y seguro todo el mundo tenemos en nuestra cabeza a las personas que deberíamos regalarles el antimanual. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias. Ojalá las podamos volver a tener en alguna otra ocasión, porque bueno, pensábamos un poco que una parte importante de la cátedra debe ser generar algunos tipos de talleres, ¿no? Sé que el traslado a la Ciudad de México para acá, pero bueno, sepan que la UDLAP es su casa, ¿no? Que nos da mucho gusto tenerlas y que serán siempre bienvenidas cuando requieran venir a Cholula, que además es una ciudad muy linda. Y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y pues no desaprovechen que allá afuera están deberían ser las antimanualas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos.